Buenas noches, Profe, buenas noches. ¿cómo están? Buenas tardes, Nos perdón. acabo de ir. Tarde noche ya. Bueno, vamos a ir avanzando. Este se cayó. Un segundo. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Habla con Angie Vergara de Contaduría Pública. Profe, antes de que inicie la clase quisiera comentarle algo. Sí, claro, cuénteme. Profe, pues inicialmente que dentro de los grupos que vi ayer de las exposiciones, no me Sí, encuentro yo. Yo soy un reintegro. Estoy apenas reintegrándome y no tengo contactos de los compañeros que están estudiando en este momento conmigo. pero o sea, tú acabas de llegar hoy. No, yo ingresé a las clases antier y ayer, pero ayer pues me perdí casi la mitad porque pues yo hasta ahora salgo de trabajar, entonces yo casi que tomo la clase de camino a mi casa. Y ayer pues se me cayó el internet a mitad de la clase y pues no pude volverme a conectar. Sí, Pero sí quería comentarle hoy, como antes de que iniciáramos, que sí me gustaría que por favor me hicieran la inclusión y de pronto me regalaran un contacto para estar un poco más al día. sí. Igualmente, yo no he subido es que no he Las tenido tiempo. sesiones. Sí, no he subido las sesiones Sí, ni los sí, señor. documentos. Entonces, hoy, así me den las 3 de la mañana, voy a subirlo para que ustedes tengan sus documentos a la mano, porque digamos que a partir de hoy, afortunadamente para usted, vamos apenas a comenzar los talleres, ¿vale? Entonces, pues hasta Perfecto. ahora ha sido puramente teoría y eso, pues, para Sí, ti sí. digamos, es un beneficio porque todavía no hemos comenzado talleres. Los talleres los comenzamos hoy. Ahora más adelante, por ahí en una horita, ya entramos a realizar el primer taller. Entonces quiero que estés pendiente ahí, porque hoy el tema es la planeación estratégica y el proceso administrativo. Bueno, Perfecto, profe, vale, muchas gracias. bueno, esperemos un segundo que lleguen los demás y ya comenzamos. Listo, perfecto, gracias. Ok, mi niña. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya está prácticamente, bueno, está la mitad de las personas, pero vamos a comenzar y si no, no, nos coge la tarde y hoy vamos a hacer un taller relacionado con lo que vayamos a mirar acá. Bueno, entonces estamos en el proceso de conocer los elementos más importantes, no solamente en la elaboración del presupuesto, sino todo lo que determina la planificación y el control. La planificación y el control son dos funciones de el proceso administrativo. El proceso administrativo son aquellas actividades o implican aquellas actividades en las cuales una empresa genera todas sus actividades para manejar, para hacer funcional cualquier actividad que se vaya a realizar. Entonces, digamos que inicialmente, dentro de lo que se determina para la elaboración del presupuesto, lo más importante o es
la planeación y el control. Entonces, por esta razón, vamos a hacer énfasis en ello y de igual forma vamos a trabajar con la organización y con la dirección. El objetivo general es presentar al estudiante una visión y un enfoque general sobre el presupuesto y su papel en la gerencia estratégica y destacar su importancia como herramienta del planeamiento, como instrumento de control de la gestión gerencial y como fundamento de los pronósticos mercantiles, fabriles y financieros. Es decir, hay que permanentemente estar haciendo seguimiento a las actividades de la organización, pero especialmente a la parte presupuestal, a la parte contable y a la parte de cumplimiento de metas y de objetivos. Ahí ustedes pueden ver en el monachito de al lado cómo se debe revisar con lupa el comportamiento de los indicadores financieros, de todo aquello que nos indica si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las metas y los propósitos que se han diseñado desde la planeación. Cualquier organización está en búsqueda de ser exitosa. Pienso que no hay ninguna que no vaya tras ese fin. Ese es su propósito. Por este motivo se hace fundamental trazar un camino claro que permita alcanzar las metas previstas. Sin embargo, trazar este camino no significa solo establecer el punto al que se quiere llegar, que es la definición de estrategia, sino que implica también plantear cuáles serán los pasos para alcanzar esa meta. Es precisamente esto en lo que consiste la planeación estratégica de una organización. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, si no tenemos claro qué es lo que pretendemos con la organización, con la empresa, cuáles son las metas, cuáles son los propósitos, cuál es mi misión, para qué constituí esa empresa, cuál es mi visión, hacia dónde la quiero llevar. Allí parte inicialmente toda la actividad de la organización. Cuando se tiene claro el camino, ya es más fácil y más sencillo ir cumpliendo todos esos derroteros, todas esas actividades que en algún momento se planean. Pero si no se tiene claro, cualquier camino que se tome, pues igual conduce a ninguna parte. Hay un ejemplo que se utiliza mucho en planeación, basado en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Carroll. Carroll fue un escritor que intentó enseñar a los niños el ejercicio matemático, enseñarles a sumar y a restar y las operaciones básicas. Y escribió el libro Alicia en el País de las Maravillas. Quien lo lee aparentemente no va a encontrar nada relacionado con lo que él se proponía. Pero allí se encuentran muchas de las partes del proceso administrativo cuando uno lee con detenimiento todo lo que le sucede a Alicia en el País de las Maravillas. Una de estas situaciones es cuando ella, que llega allí, que cae por un hueco que está en un árbol, y llega al País de las Maravillas y comienza a caminar, está perdida, sigue caminando y llega a un sendero que se bifurca, o sea, que se extiende hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Y entonces Alicia se queda allí sin saber hacia dónde tomar. En medio de esa bifurcación hay un árbol y en ese árbol hay un gato, ¿cierto? Que es parte de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos contando? Pues resulta que Alicia se queda mirando al gato y le comenta al señor gato cuál camino debo tomar.
Y el gato le dice, ¿hacia dónde quiere ir? Y ella le dice, pues no sé, a cualquier lugar. Y le dice entonces el gato, pues tome cualquier camino porque usted no sabe para dónde va. Eso, digamos, trayéndolo a la administración, es claro y es un mensaje directo para quienes no tienen una meta, no tienen unos objetivos, no tienen una planeación y cualquier actividad que realice simplemente es el cumplimiento de unas actividades que no tienen un fin particular. El camino al cual hace referencia no solamente este mensaje de Alicia en el País de las Maravillas, sino cuando hablamos de planeación estratégica, es que yo debo tener un objetivo claro, preciso, qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Y cuando yo digo hacia dónde quiero llegar, establezco mi misión. Cuando yo digo yo quiero eh, hacer tal actividad, establezco mi misión. Y allí comienza realmente la parte fundamental del desarrollo de la empresa. ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así, la planeación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y especialmente de los planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos. Cuando hablamos de planes de acción, allí en esos planes de acción está involucrada la elaboración del presupuesto, porque es que el presupuesto es el que nos determina con qué recursos cuenta la organización y qué debo hacer para cumplir unos propósitos, unos planes, unos proyectos que formulo, que planeo y que pienso ejecutar. Si yo no tengo presupuesto, posiblemente no pueda cumplir con esas metas. ¿Por qué? Pues obviamente no tengo el dinero para poder, digamos, nuevamente cumplir con esos objetivos. ¿Por qué hay que hacer planeación estratégica? Porque la planeación estratégica proporciona un marco real para que tanto los líderes, por favor, quiero que escuchen con mucha atención esto que estoy contando, porque parte del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy está basado en esto que estoy comentando, ¿cierto? Entonces, por favor, les comento con anticipación que lo que de pronto no quede claro, ustedes me lo preguntan, aun cuando, como les dije ayer, sé que muchos de ustedes, si no la totalidad, ya tienen claro el proceso administrativo y la planeación estratégica, desde SUDOFA, desde todo este tipo de cosas, que eso serán más adelante. Pero para la organización, la dirección, el control y la dirección, es importante que tengamos claro qué es lo que vamos a realizar dentro de una organización. Entonces proporciona el marco real que los líderes, o sea, quienes dirigen la organización, como los miembros de la organización, que somos o son en su momento todos los empleados, comprendan y evalúen la situación de la organización. Esto ayuda a delinear al equipo con el fin de que empleen un lenguaje común basados en la misma información, lo que ayudará a que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización. El plan estratégico de una organización
establece el quehacer de cada miembro, lo que garantiza que las acciones de cada uno están direccionadas hacia el cumplimiento de las metas a futuro. Volvemos al comienzo de lo que les he comentado. Ese plan estratégico determina qué vamos a hacer. Hay una serie de actividades, hay un plan de acción que finalmente yo tengo que cumplir, pero que para que yo, organización, pueda cumplir con ello, pues necesariamente voy a tener que requerir de unos recursos. Algunas actividades, algunas, pueden no requerir recursos financieros. Por ejemplo, ¿cuál actividad podría ser realizada que no necesite recursos financieros? La capacitación. Alguien puede decir, pero ¿cómo así que la capacitación no necesita recursos? Si la capacitación la hacen los mismos empleados de la organización. En este momento se utiliza muchísimo a personas con un determinado conocimiento para que multipliquen su conocimiento dentro de la organización. Entonces, una persona que tenga una experiencia en contabilidad, que tenga una experiencia en presupuesto, que tenga una experiencia en recursos humanos, en administración de personal, etcétera, pues le puede colaborar a sus compañeros a través de una capacitación. Y esa capacitación no tiene ningún valor, pero bueno, esas son actividades internas. Pero cuando realmente lo que se busca es el crecimiento de la organización para que pueda entrar en competencia, para que pueda ingresar a un mercado que constantemente los está retando y los está llevando a que se mantengan actualizados. Si no se mantienen actualizados, si no promueven acciones, estrategias y mecanismos para estar en competencia, pues su futuro marcará la posibilidad de que desaparezca esa organización. Hay 7 pasos de la planeación estratégica, pero hoy solamente vamos a ver 2. Los otros los veremos ya aplicando al presupuesto estos pasos. Entonces, los 7 pasos de la planeación estratégica es la declaración de la visión, lo que les comenté. ¿Qué voy o qué quiero o a dónde quiero llegar con mi organización? Normalmente esa visión establece un derrotero, unas metas a futuro. Yo tengo una fábrica de muebles, y hago cualquier ejemplo, que, dice la visión, ser la primera empresa en venta de muebles en la ciudad, ser para el año, perdón, ahora sí coordino bien, ser para el año 2025 la primera empresa en venta de muebles en la ciudad de Bogotá. Le podemos agregar otras cosas, muebles de calidad, con diseños modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se persigue con la visión es tener un camino hacia el cual quiero llevar a mi empresa. Esa planeación estratégica nace con un visionario y con uno de los grandes gurús de la administración, que ya falleció, que su nombre era Peter Drucker. En anteriores clases, en anteriores reuniones les he comentado, él fue la persona que comentó hacia los años 60 que el mayor invento del ser humano después de la revolución industrial era la empresa.
y que no existía absolutamente ninguna actividad, ninguna, que no tuviera en un momento determinado una relación directa con las organizaciones. Y daba una serie de ejemplos, y yo se los cuento a ustedes. En Colombia, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del mayor productor de gaseosas dulces? ¿Cuál es el mayor productor de gaseosas dulces en Colombia? ¿Cómo se llama él? Postobón, Sí, pero ¿quién es el dueño? Ardila Lula, Carlos Ardila Perfecto, Lula. perfecto. ¿Y si son las bebidas amargas? Bavaria, ¿Quién? profe. Sí, Bavaria. ¿y quién es el dueño de Bavaria? Bueno, en ese momento es Sam Miller, pero ¿quién la inició? Es un personaje que tiene incluso una fundación. Julio Mario Santo Domingo. Perfecto, mis niñas. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es o quién, sí, quién es el ministro de Salud? Deme su nombre. Fernando Felipe. Ruiz. Fernando Ruiz Gómez. Ah, vaya. Ah, claro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el ministro de Justicia? Claro, ahí tienen el internet y ahí me dejan quieto. Pero si ustedes se dan cuenta, rápidamente ustedes detectaron a personas que ni siquiera han visto, porque al menos los ministros y todo por alguna razón los tenemos que mirar más en esta época, ¿cierto? Y donde permanentemente están dando declaraciones y cosas de esas. Y a nosotros no nos interesa y no lo tenemos claro, ¿cierto? Pero cuando hablamos de los dueños de las organizaciones, casi que conocemos todo lo relacionado con quién creó esa organización. Por eso decía Peter Drucker, no solamente el hecho de que es el invento más, el mayor invento después de la revolución industrial, porque antes de la revolución industrial no existían las empresas, ¿no? Para que quede claro, la revolución industrial es la que surge a partir del momento en que aparecen las máquinas. Y cuando aparecen las máquinas, pues aparecen las fábricas, pero las fábricas, o sea, todo en términos de la productividad y del manejo de unos operarios. Pero ya con la organización de las empresas aparecen el funcionamiento de estas organizaciones que van a invadir el mercado, ¿cierto? Y que, digamos, el crecimiento de las organizaciones empresariales constituyen lo que hoy conocemos como el tejido empresarial. Ese tejido empresarial es el que de alguna manera genera, promueve o se traduce en crecimiento económico. Entre más empresas haya en un país, pues mayor es la posibilidad del crecimiento de ese país. ¿Por qué? Porque se genera empleo, porque si hay empleo, las personas que trabajan tienen ingresos, si tienen ingresos, pues hay consumo, y si hay consumo, pues hay que producir para satisfacer las necesidades del consumidor, ¿cierto? Ahí viene la relación de las empresas y el crecimiento económico. Ellas son las que en realidad llevan a que un país tenga cierto comportamiento de su economía con relación al Producto Interno Bruto, que es el que mide el crecimiento de un país. Estas dos, repito, son los pasos que vamos a utilizar inicialmente. Luego viene el análisis externo de la empresa, el análisis interno de la empresa, que es el famoso DOFA, el establecimiento de los objetivos generales, diseño y evaluación de estrategias, diseño y evaluación de planes estratégicos. Una vez hemos hablado sobre la planeación estratégica, vamos a entrar en el proceso administrativo
y sobre las dos funciones que les comentaba, que inicialmente, igual vamos a tratarlas todas, establecen dentro de la operatividad de la organización la elaboración del presupuesto, porque es a través de la planeación y el control como el presupuesto actúa. Cuando yo quiero trazar unas metas para un proyecto o para una determinada actividad, sea administrativa o de producción, casi siempre, por no decir siempre, está acompañada de un presupuesto. Y cuando yo hablo de presupuesto, inmediatamente, y miren el monacho al lado, ¿cierto? Tengo que establecer la ruta, el seguimiento, para saber si está cumpliendo, si no está cumpliendo, si está creciendo o no está creciendo. Y eso lo hago a través de indicadores. En los negocios, en el gobierno y en la mayoría de otras actividades de grupo, se emplea en forma generalizada un sistema de planeación y control, que también es la presupuestación administrativa en el desempeño de las responsabilidades de planeación y control a cargo de esa administración. El propósito de este tema es ofrecer una visión panorámica del proceso administrativo. Recuerde que en clases pasadas hablamos de esa visión holística, de mirarla como un todo, no por partes, no simplemente porque yo desagrego para entenderla mejor. No, yo tengo que mirar toda una realidad, toda una serie de circunstancias que en un momento determinado me pueden señalar si la empresa va por buen camino, si la empresa realmente está respondiendo a una serie de políticas, si la empresa tiene la posibilidad de crecer, de aumentar su producción, de modificarla, de multiplicarla, pero todo se da desde el presupuesto y a su lado está, que no lo hemos nombrado acá, la parte de la contabilidad. Anteriormente, el presupuesto pertenecía a la parte contable, pero dada la situación de ejecución de recursos desde el punto de vista de proyectos, se separó para poder manejar con mayor autonomía el dinero que ingresaba no solamente a una organización, sino al propio Estado. Porque es que lo vamos a ver, realmente donde aparece el presupuesto es en el Estado. Cuando se obliga en su momento a los reyes, imagínense que estamos hablando de 1200, a contar en qué se gastaba el dinero de los recaudos. Ustedes saben perfectamente que en la época de los reyes, en la época de la Edad Media, ellos eran prácticamente los reyes, los únicos que tomaban decisiones, los únicos que podían ejecutar los recursos y no respondían ante la comunidad, porque ellos, de acuerdo con esa época, eran personas enviadas por Dios. Y entonces ellos no podían ser controlados. Y lo que ellos hicieran, todo el mundo debería respetarlo, ¿cierto? Entonces aparece ese sistema en el cual el rey es único, el rey no puede ser controlado, el rey no puede ser cuestionado y él puede incluso denigrar de una persona, acusarla sin ninguna razón o sin ninguna, digamos, medio por el cual puede determinar que esa persona era culpable y sencillamente era la palabra del rey.
El rey era el único que podía tener la autoridad sobre toda la comunidad. Hasta que llegó un momento, ¿cierto?, en que se rebelan inicialmente en Inglaterra y le dicen, no señor, ¿a usted qué le pasa? Usted también tiene control. Y entonces los señores del Parlamento le obligan a presentar, en su momento todavía no era presupuesto, las cuentas. Entonces, a ver señor, ¿usted cuánto recibió? ¿Usted cuánto gastó? Más adelante vamos a verlo, cuando hablemos de historia, eso se traduce en un control al rey o en ese caso a quien dirige al Estado. Y el presupuesto es el único medio para controlar lo que hace el rey. Y después se transfiere a lo que son los jefes de Estado hoy. Dice que el propósito de este tema, ya lo habíamos dicho, es ofrecer una visión panorámica del proceso administrativo y establecer dicho proceso junto con la estructura organizacional de la entidad como la base para un eficaz sistema de planificación y de control. Para el propósito de lo que estamos planteando, es un enfoque sistémico y formalizado para el desempeño de fases importantes de las funciones administrativas de planeación y control. Como estamos hablando solo de planeación y control, comprende el desarrollo y aplicación de objetivos generales y de largo alcance para la empresa. Cuando se elaboran proyectos o se planean proyectos, normalmente un proyecto es a largo plazo, ¿cierto? Entonces, se debe prever que ese proyecto va a durar un tiempo y que siempre debe tener unos recursos. Entonces se proyecta, se le entregan recursos para toda la vida del proyecto. La especificación de las metas de la empresa es lo primero que les comenté. Si uno no tiene un objetivo, bueno, una cosa es el objetivo y otra es la meta. El objetivo es el propósito general. La meta es una acción que permite cumplir con el objetivo. Se debe tener un plan de utilidades nuevamente de largo alcance desarrollado en términos generales. Ese plan de utilidades, de acuerdo con el proyecto que yo presento, me va a generar durante un tiempo unas utilidades, pero yo las debo proyectar. ¿Y cómo las proyecto? Pues a través del presupuesto. Esa es la única forma en que yo puedo determinar cuántos recursos se necesitan y cuánto cuesta. Por eso los proyectos, para colocarlo en términos de Colombia, en este momento, que supuestamente se va a hacer el metro, o ya se está comenzando a hacer, ya se sabe perfectamente. Claro, esperemos que eso sea real. El proyecto que se tiene es de 14 billones de pesos, ¿cierto? ¿Qué es lo que en algún momento, pues aparte de la corrupción, determina que ese presupuesto finalmente no sea el que se proyecta? Porque uno lo proyecta con determinados valores, pero como es un proyecto a 4 o 5 años, normalmente lo que yo considere que voy a comenzar las obras de construcción de los rieles del metro, de las estaciones, cuando comiencen esas actividades, posiblemente ya hayan cambiado los valores. Un plan de utilidades de corto plazo, detallado por responsabilidades asignadas. Aquí ya lo hago de una manera que desagregue la responsabilidad en partes pequeñas. Es como lo que hablábamos ayer. Entonces ya estamos mirando el departamento financiero, el departamento administrativo, el departamento comercial, ¿cierto? Divisiones, productos y proyectos. Entonces el proyecto yo lo divido en fases. Los productos, cuánto voy a producir.
un sistema de informes periódicos de desempeño detallados por responsabilidades asignadas. Entonces, siempre, siempre deben existir informes permanentes, periódicos, que me permitan medir y evaluar el cumplimiento de las actividades que han sido programadas. Acá abajo lo dice, procedimientos de seguimiento. A lo largo de este tema resaltamos aquellos aspectos del proceso administrativo directamente relacionados con la planeación y el control integral de utilidades. Debe hacerse un seguimiento. Es claro, es básico, es importante. Y aquí tenemos las etapas del proceso administrativo en general. La planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. ¿Qué es planeación? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a futuro? Es un plan que me permite visualizar lo que yo quiero hacer en el futuro. Yo planeo. Lo que quiero es que mi empresa aumente los ingresos, ¿cierto? Entonces, yo planeo realizar una serie de actividades para incrementar los ingresos de la empresa. Pero inmediatamente tengo que organizarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué cantidad de personas? ¿Quiénes lo van a hacer? Entonces yo organizo mi empresa desde la parte del organigrama o de la distribución, de la estructura organizacional. Entonces esa estructura organizacional, yo tengo un gerente, yo tengo un director comercial, yo tengo un director financiero, yo tengo un director administrativo, ¿cierto? Cada uno con una función específica. Y a todos los dirijo de manera tal que cada uno de ellos tiene una función para poder cumplir con la planeación. Y yo integro ese proyecto. ¿Quién y con qué se va a hacer? Presupuestalmente. ¿Con qué se va a hacer? Es que necesito maquinaria, es que necesito equipos, es que necesito personal, es que necesito. Entonces yo establezco qué es lo que requiero para cumplir con el proyecto. Dirigir. Aparentemente es la parte más sencilla, pero a la vez es la más complicada. No todos dirigen, no todos son líderes. Perdón. A veces, en algunas oportunidades, el director responde más a una posición, digamos, basada en el amiguismo, en la familiaridad del dueño de la empresa. Puede ser que también haya un director que consiga que por su imagen, por su capacidad, tenga el respeto de los dueños de la empresa y de los propios empleados. O que sea tradicional, como en el caso que les hablaba, el de los reyes, que lo hacen porque supuestamente hay una continuidad por familia, se hereda, ¿cierto? Y no hay quien lo saque de allí. En el caso de las empresas, el papá, los hijos, los nietos, etc. Pero hay otros que en un momento determinado sí llegan allí por sus propias capacidades. Y controlar cómo se hizo. O sea, qué acciones se cumplieron para poder realizar y ejecutar lo que se planeó. Las actividades de planeación y de organización son muy mecánicas, son formuladas, son estructuradas, ¿cierto? Y yo simplemente tengo claro lo que requiero. Pero cuando yo hablo de los recursos que necesito,
de la persona que es un líder, de cómo utilizo mecanismos como indicadores. Estos son constantes y deben controlar cada una de esas actividades. Por eso son dinámicos, no se pueden estar quietos, sino que son cambiantes en la medida en que el ejercicio se vaya cumpliendo. ¿Cuáles son los elementos del proceso organizativo? 1. La planeación para desarrollar los objetivos empresariales y elegir el curso de acción del que les hablaba. Comprende, nuevamente, se vuelve reiterativo, los objetivos de la empresa, el curso de acción. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuántos recursos voy a necesitar? Sin ello, no puedo alcanzar los objetivos. Eso se traduce en planes y en acciones. Y, finalmente, si en el transcurso de los momentos iniciales de la ejecución del proyecto no se está cumpliendo, lo puedo replantear o replanear o reformular y corregir esas deficiencias que aparecen dentro de su ejecución. Aquí hay una parte fundamental y es que establece una diferencia entre la actividad pública y la actividad privada. ¿Por qué establece esa diferencia? Porque mientras la administración pública es rígida, es una administración que no permite replantear rápidamente un problema, porque responde a una norma que normalmente es expedida por un conjunto de personas que elaboran las leyes. En este caso es el Congreso de la República. Entonces, para que yo pueda replantear lo que dije que iba a costar y ahora digo que no, que es que me falta, que no, tiene que pasar nuevamente por el Congreso y ellos son los que deciden si lo aceptan o no. La empresa privada lo hace rápidamente, incluso el mismo día que alguien, mire, necesito contar esto y esto y esto, yo pienso que no se van a cumplir las metas. Y simplemente se reformula, no hay ningún inconveniente. Organizar es el proceso mediante el cual se relacionan los empleados, oído, los empleados y sus labores para cumplir los objetivos de la empresa. Consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las actividades individuales de ese grupo. Organizar implica también establecer autoridad directiva. Entonces aquí volvemos. ¿Quiénes van a hacer el trabajo? ¿En qué área de la empresa está? ¿Cómo en algún momento esa actividad está dentro de los planes o de la formulación de acciones que se elaboraron para cumplir unos objetivos? Y seguimos con el personal y la administración de los recursos. Yo les decía que una parte importante, no solamente en el manejo administrativo, en el propio proceso administrativo, es con qué personas voy a contar, con qué personas o qué personas voy a requerir para que me acompañen en el cumplimiento de un objetivo o de una meta. Entonces, de acuerdo con ellos, yo selecciono al personal, pero tengo que hacerlo de manera tal que la respuesta de esos empleados es la competencia, ¿cierto? Y ello los lleva a lograr los objetivos. Hay que darles las herramientas necesarias para que puedan trabajar. Y los recursos humanos también necesitan el establecimiento de un ambiente de trabajo en el que los empleados se sienten satisfechos. Eso es algo que se viene manejando dada la situación
a veces de inconformidad de los empleados con su empresa. Entonces, a veces no valoran en el sentido de que tienen la posibilidad de acceder a un ingreso, sino que comienzan a hablar de la organización. Y creo que les decía ayer, si uno no está cómodo, si uno no está satisfecho, pues salga y váyase. A nadie lo obligan, pero entonces el problema es para dónde me voy. Y digamos que la respuesta es, entonces, quédese en su empresa, valore lo que tiene y más bien trate de cambiar de lugar de trabajo, tiene que capacitarse y tiene que lograr el reconocimiento de los demás empleados. Dirigir y motivar a las personas superiores, subordinadas y no subordinadas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de la empresa. Entonces, también hace parte del comentario anterior. Si yo no estoy motivado, si solamente me exigen, pues llega un momento en que yo me canso, en que no me siento tranquilo, en que comienzo a crear conflicto. Entonces hay que buscar la manera de que esos empleados puedan ser motivados, puedan tener alguna condición que le ayude a que él reconozca que la empresa es importante, pero así es que la empresa mire que él también es una parte del engranaje que hace funcionar a la empresa. Controlar, ya te lo he comentado. Entonces hay que establecer metas y normas. Infortunadamente, los seres humanos, todos los seres humanos, si no nos trazan unas metas, si no nos trazan unas normas de cumplimiento, terminamos por crear situaciones de desequilibrio. Entonces, pues hay que, gústenos o no, tener prácticamente una persona que esté allí mirando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Hay que determinar unas sanciones, etcétera, etcétera. Todo esto nos incomoda. Todo esto nos lleva a creer que estamos siendo perseguidos, que estamos siendo maltratados por la organización. Y cuando van allá, pues simplemente se le dice a la persona que nos va a indagar que no se le está persiguiendo, sino que se le está haciendo cumplir las normas. Comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidos y reforzar los aciertos y corregir las fallas. Ya lo dijimos. Si yo veo que no voy a cumplir, si mi organización se está quedando atrás en el proyecto de planeación, tengo que modificarlo y reformularlo. Bueno, entonces, en este momento vamos a hacer un alto con el siguiente propósito. Ustedes van a crear una empresa. ¿Recuerdan los grupos que ya conformamos? Por favor. Sí, señor. Bueno, entonces esos grupos van a tener una tarea el día de hoy. ¿Cuál va a ser esa tarea? Si deciden aceptarla, es la creación, con base en todo lo que hemos hablado. Por favor, crear una empresa, cualquiera, una empresa exportadora, una empresa importadora. Profe, qué pena. Sí, Yo les recuerdo que yo no me encuentro en los grupos que conformaron el día de ayer. O bueno, yo no me vi dentro bueno, del yo listado ahorita, de los grupos ya ahora en este conformados. momento, pues es decir, me va a tocar a la dedocracia, pero un momentico yo miro. Ustedes me enviaron me enviaron el WhatsApp ayer, ¿cierto? Adriana era la que estaba al frente. Profe, te lo envió a tu correo. Sí. Ah, está en el correo. Permítanme un segundo. Sí, Permítanme un señor. segundo. Bueno, mientras yo organizo esto acá,
quiero que ustedes hagan lo siguiente. Primero, crear una empresa. Este ejercicio que vamos a hacer hoy con esta empresa lo vamos a seguir trabajando durante todo el módulo. O sea, no es para hoy. Esa empresa, vamos a darle presupuesto, vamos a crearle proyectos, vamos a establecer unas nóminas, unos operarios, unos costos, etcétera, etcétera. Entonces, desde hoy ya comenzamos a poner en práctica toda la teoría que nos ha acompañado hasta este momento. Primero, crear una empresa exportadora, ojalá con un producto innovador. Ojalá si pudieran con un producto tecnológico, algo que sea diferente, innovador, que no nos lleve a crear las mismas empresas, que no nos lleve a que, ¿por qué fracasan las empresas en Colombia? Porque de las 3.500 o 4.500 que se crean, ¿cierto? Aproximadamente 2.800, 3.000 ya tienen competencia directa. Entonces, si yo pongo o coloco una empresa o creo una empresa de fotocopiadora o de internet, pues eso tenemos cientos de empresas. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes o a cualquier emprendedor tratar de que su empresa sobresalga si es una parte más de lo que ya existe? Pero si yo le agrego, por ejemplo, al café internet, algo novedoso, algo que no tienen los demás, la posibilidad de que crezca, la posibilidad de que surja, la posibilidad de que tenga éxito, va a ser posible. Les pongo un ejemplo. Yo no sé si lo hablé con ustedes ayer. El señor que creó Servientrega. ¿A quién se le había ocurrido llevar los productos, los bienes a su propia casa? ¿Cierto? Entonces, normalmente se contrataba una persona o alguien que llevara, o uno mismo tenía que hacer largos viajes y llevar las mercancías. ¿A quién se le ocurrió que yo podía hacer giros y que dentro de la misma ciudad o dentro del mismo país les llegara el mismo día? Eso es algo nuevo, no existía, no estaba. Esos son los verdaderos emprendedores y realmente las personas que crean empresa, que tienen una gran posibilidad de mantenerse. Pero si repito, yo creo lo que ya está. Entonces coloco, si tengo una plática, coloco una panadería, una salsamentaria, una venta de lo que ahora casi todos los muchachos hacen en las universidades, que hacen un proyecto y entonces venden la pulpa y entonces, no, cosas nuevas. Analícenla ya ustedes. Piensen en productos que no están en el mercado, que pueden ser modificados. No necesariamente tienen que ser nuevos en el sentido de que no existan, pueden ser modificaciones. Entonces, repito, primero crear la empresa. Segundo, los objetivos de esa empresa. Tercero, las políticas de la organización. La misión, la visión, los valores y el proceso administrativo. Planeación, organización, dirección y control. Todo formulado en términos de teoría, ¿no? Entonces, tienen para divertirse un rato. Entonces, voy a mirar. ¿Quién es la niña que no tiene grupo? ¿Cómo se llama? La niña que no tiene grupo. Por favor. La niña que no tiene grupo. Bueno, entonces ya encontraría el grupo. Voy a buscar un momento. Voy a buscar el correo. ¿Me lo enviaste al Gmail? Perdóname.
Sí, señora, que nos diste la primera clase. Bueno, listo. Listo, mi niña. Entonces comiencen a trabajar y ahora más adelante converso con la niña y la incluyo en un grupo y ahora se los voy a hacer saber. Entonces comiencen, por favor. Son las 7 de la noche. A las 7:30 comenzamos a hacer la evaluación de cada grupo. ¿Listo? La niña que no tiene grupo, por favor. Porfa. Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Aquí estoy, profe. Listo. Vas a ser parte de el último grupo, el grupo 10. eh, El grupo. 10, que está con Julián García, Alexandra Casallas y Rafael Gutiérrez, que solamente hay 3 estudiantes que lo conforman. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Angie Vergara. De contaduría pública. Es reintegro, profe. No, contaduría pública, sencillamente. Ok. Listo. ¿Podría En- alguno de ellos, de mis compañeros de grupo, regalarme un número de contacto o un correo? Pues a ninguno de ellos los conozco. Angie, si quieres, anota o regálame tu número y te anotamos en un grupo que ya tenemos. Ay, perfecto. Eh, ¿Te lo dicto por acá? Sí, 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 si quieres dictar. Ok, mira, el número de WhatsApp es 317 Sí, 526 sí. 9578. Listo, ya te adicionamos al grupo y hablamos por ahí. Muchas gracias.
Bueno, entonces, por favor, desde ya vas a trabajar con ellos. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, 7:30, por favor, recojo. Vamos a hacer una evaluación, entonces lo van presentando desde su computador y lo subimos aquí a la reunión.
Cuéntenme, muchachos, ¿cómo están? Cuéntenme, Soli. Profe, estamos trabajando en lo que nos dejaste. Ah, bueno. Sí, Profesor, una pregunta. sí, señor, cuénteme. Cuando usted dice o sea, la creación de la empresa y hagamos la planeación, ¿a qué se refiere puntualmente con la planeación? ¿Ustedes qué piensan? Digamos que ustedes dentro de la planeación, ustedes investigan qué es lo que quiere hacer la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo. Captar el mercado de el sector de la zona de Teusaquilla, ¿cierto? Entonces, es planear cómo lo va a conseguir, ¿cierto? Otra planeación puede ser, por ejemplo, ampliar, o sea, como estamos trabajando con supuestos, ¿cierto? Ampliar el área de mercado de la organización a nivel de Bogotá. Entonces, ese es un planeación. O sea, planear es lo que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer de su organización? Listo, señor. Bueno, lo mismo organizar. Si usted va a planear incrementar las ventas, por colocar otro, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la organización? Usted va a tener 4 empleados, tantos en comerciales, no sé qué. Entonces, con esa organización, ¿usted cómo va a cumplir con esa planeación? Entonces, el departamento de comercial va a realizar actividades de promoción, una feria, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un líder. ¿Cuál va a ser el líder? Va a ser un gerente general, pero va a haber un líder para que cumpla con las funciones que ustedes se proyectaron con planeación. Entonces va a haber un responsable. ¿Cómo van a hacer el seguimiento de ese crecimiento de la empresa? A través de unos indicadores, a través de evaluaciones periódicas, etc. O sea, es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, señor. Bueno, entonces quedamos para mañana. Mañana iniciamos la presentación de cada grupo, ¿cierto? Recuerden, esta va a ser su empresa para que a partir de ahora todo lo que vayamos elaborando se va aplicando. Obviamente yo voy a hacer unos talleres, voy a hacer unos ejercicios y con base en eso ustedes lo replican para su empresa. Y vamos, digamos, elaborando el presupuesto con base en la planificación estratégica. O sea, si usted me dice que dentro de las políticas de la organización usted va a incrementar las ventas, va a ampliar el área de mercado, todo lo que hagamos de aquí en adelante va a tener alguna relación con lo que usted está proponiendo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, nos vemos mañana a primera hora. Ahí les queda trabajito para esta noche. Entonces, y mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Bueno, Profe. bueno, que pasen buena noche. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. a ustedes. Noches. Profe. Buenas noches. Que tengas buena noche. Lo mismo para Gracias, todos. profe. Bueno.